La ropa que llevas puesta y la comida que comes, la pagué yo. Lo dijo sin levantar la voz, sin gritar, sin alterarse. Porque quien se siente superior no necesita gritar, habló despacio, como quien quiere asegurarse de que cada palabra entre profundo. Ipso siquede. Nada de lo que tienes hoy no vino de tu esfuerzo, vino de mí. Mi hijo no respondió, se quedó ahí, quieto, mirando al suelo. Yo conozco ese silencio, es el silencio de quien intenta no romperse. Frente a quien ama. Ella cruzó los brazos, respiró hondo. Entonces continuó. Mi hija no nació para compartir pobreza. Lo dijo como si fuera una verdad absoluta, como si fuera una ley de la vida. Habló de comodidad, de estabilidad, de estándares. El amor cansa, el cariño pasa, pero la falta de dinero se queda. El silencio en la sala. Se volvió pesado. Sentía el corazón latir fuerte, pero aún no era lo peor. Ella giró el rostro hacia mí. Y en ese instante, supe que venía algo que no se olvida. Tienes que aceptar tu lugar. Familias como la mía no se mezclan con familias como la tuya. Habló de mi vida. Como si fuera un error, de mi sencillez. Como si fuera vergüenza. 5 años. 5 años de matrimonio. De nuestros hijos. 5 años sentados en la misma mesa. 5 años de sonrisas falsas. 5 años esperando el momento correcto. Nunca aceptó a mi hijo. Nunca me aceptó a mí. Nunca aceptó que alguien pobre pudiera ser digno. Solo esperó hasta creer que podía humillar sin consecuencias. Ese día no atacó solo a mi hijo, intentó destruir todo lo que construí en silencio durante toda una vida. Y ahí, frente a él, lo dejó claro: el problema nunca fue el esfuerzo, nunca fue el amor, nunca fue el carácter. El problema era nuestra pobreza. Salimos de esa casa. Llena de discutir, sin responder, sin mirar atrás o aire afuera. Era más frío, o quizá era yo. Temblando por dentro, mi hijo caminaba a mi lado, con los hombros caídos. No dijo nada, y ese silencio me dolió más que cualquier palabra. Subimos al auto, cerró la puerta despacio, encendió el motor y condujo con las manos firmes, la mirada fija, como si sostener el volante fuera lo único que le impedía romperse. Yo miraba por la ventana, las luces pasaban. Las calles seguían iguales, pero algo en nosotros ya no era lo mismo. Pensé en todo lo que no dije, en todo lo que quise decir y no pude. Porque cuando humillan a un hijo, la madre se quiebra por dentro. Llegamos a casa, entramos en silencio. Cada uno. Fue a su cuarto. Esa noche. No dormí. Escuchaba los pasos. De mi hijo, caminando de un lado a otro. Escuchaba su respiración pesada. Escuchaba el peso de la vergüenza que no le pertenecía. Al amanecer. Me levanté temprano. Preparé café. Me senté a esperar cuando él salió del cuarto. Sus ojos estaban rojos, no de llanto, de cansancio. Se sentó frente a mí, tomó el café y dijo, en voz baja: Mamá, voy a trabajar más. No levantó la mirada, no buscó consuelo. Dijo que iba a demostrar que sí podía, que sí valía, que sí merecía. Yo sentí un nudo en el pecho, porque no hay dolor más grande que ver a un hijo intentando probar su valor a quienes ya decidieron no verlo. Desde ese día, mi hijo trabajó sin descanso, llegaba tarde, se iba temprano, dormía poco, comía rápido. Quería alcanzar un nivel que nunca sería suficiente, y yo me culpaba por no haber tenido dinero, por no haberle dado lujos, por no haberlo protegido. De ese desprecio. Pero en el fondo, yo sabía algo: la dignidad
no se compra, y el tiempo siempre termina hablando. Los días pasaron y la presión no disminuyó, al contrario. Cada visita.es volvía más tensa, cada llamada más pesada. La madre de mi nuera ya no fingía cordialidad, había dejado de sonreír. Había dejado de disimular y entonces empezó a hablar, delante de todos. Mi hija merece más. Lo decía como si fuera una verdad obvia, como si nadie pudiera discutirla. Ella no fue criada para contar monedas. Mi hijo apretaba los labios, miraba al suelo. Guardaba silencio. Yo veía cómo se encogía, cómo se hacía pequeño, cómo intentaba desaparecer. Si no puedes darle la vida que merece, deberías pensarlo mejor. Cada palabra era una grieta más, cada comentario un peso nuevo sobre su espalda, hasta que un día algo se rompió. Mi hijo llegó a casa.co en el rostro apagado, los ojos perdidos. La voz cansada, se sentó frente a mí, respiró hondo y dijo lo que yo temía escuchar. Dijo que ya no aguantaba más, dijo que estaba cansado. Yumilaxi dijo que el amor no podía sobrevivir a tanto desprecio. No hubo gritos, no hubo pelea, solo desgaste. El matrimonio terminó, en silencio, sin escándalos, sin vencedores. La familia rica dio la espalda, cerró las puertas, cortó todo y nosotros nos quedamos solos. Sin dinero, sin apoyo, pero con algo intacto, nuestra dignidad, esa noche. Vi a mi hijo llorar como cuando era niño y entendí algo. Hay heridas que no sangran, pero destruyen por dentro. Pasaron algunos meses, meses largos, meses silenciosos, meses en los que aprendimos a vivir con menos, pero con paz. Mi hijo empezó a reconstruirse, trabajaba, ahorraba, dormía poco. Pero ya no se humillaba, yo seguía con mi rutina, la casa, el trabajo, la fe, hasta que un día sonó el teléfono, un número desconocido. Atendí con desconfianza, pensé que sería un error, o una llamada MAS.es llena importancia, pero la voz del otro lado era seria. ¡Hablo con la señora! Respondí que sí, mi corazón empezó a latir más rápido. No sabía por qué. La llamo en relación con su difunto esposo. Sentí que el tiempo.es se detuvo. Mi marido había muerto. Hacía muchos años tragué saliva, me senté. Le pedí que continuara. Su esposo tenía un proceso legal en curso, una indemnización. Nunca supe nada de eso. Nunca escuché hablar de ese proceso. Nunca llegó una carta. Nunca llegó una explicación. El proceso fue resuelto. El dinero está disponible. Mis manos empezaron a temblar. No pregunté el monto. No pregunté detalles, solo pregunté si era real. Es completamente real, señora. Le pertenece. Colgué el teléfono.es y en decir nada más. Me quedé sentada, en silencio, pensando en mi marido, en todo lo que sufrió, en todo lo que cayó, pensando en cómo la vida, a veces, guarda respuestas. Para mucho después, lloré, no de tristeza, de alivio, porque entendí algo. No era suerte, no era revancha, era justicia, que llegó tarde, pero llegó. Con ese dinero, no cambiamos de corazón, cambiamos de posibilidades. No hubo fiestas, no hubo lujos inmediatos, no hubo revancha, hubo decisiones. Mi hijo se sentó conmigo, hablamos despacio. Como nunca antes pensamos en el futuro, sin olvidar el pasado. Invertimos con cuidado, aprendimos, preguntamos, escuchamos. Mi hijo abrió su propio negocio, pequeño al principio, modesto, honesto, trabajaba con disciplina, con respeto, con valores. Yo lo veía salir temprano, regresar cansado.
pero con una luz distinta en los ojos, una luz que no venía del dinero, venía de la dignidad. Pasaron los meses y el esfuerzo empezó a dar frutos, el negocio creció, los clientes llegaron. El nombre de mi hijo empezó a ser respetado. Un día me miró a los ojos. Y dijo: Mamá, ahora trabajo, porque quiero, no para demostrarle nada a nadie. Sentí un alivio profundo porque entendí que la herida, por fin, estaba sanando. Mientras tanto, la vida seguía girando. Supe, por terceros, que la familia rica ya no vivía como antes. Negocios fallidos, amistades que se alejaron, puertas que se cerraron. No sentí alegría, no sentí venganza, sentí calma. Porque cuando uno crece sin pisar a nadie, el corazón se queda en paz. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estábamos exactamente donde debíamos estar. Hoy, mi vida es tranquila, no porque tenga lujos, no porque presuma nada, sino porque ya no vivo con el corazón apretado. Mi hijo es un hombre respetado, no por el dinero que ganó, sino por la forma en que nunca permitió que le quitaran la dignidad. Yo sigo siendo la misma mujer, la misma que limpia su casa, la misma que reza en silencio, la misma que cree que el carácter vale más que cualquier cuenta bancaria. Solo que ahora camino con la cabeza en alto. El dinero nos dio estabilidad, nos dio opciones, nos dio tiempo. Pero no nos cambió el alma, seguimos despertando temprano, seguimos trabajando, seguimos valorando las cosas simples. Porque cuando uno sufre humillación, aprende a no humillar jamás. Un día, el pasado volvió a cruzarse. Conmigo fue inesperado, casual, sin preparación. La Vigilejos, la madre de mi nuera, ya no estaba rodeada de personas, ya no hablaba fuerte, ya no imponía presencia. Estaba sola. Nos miramos por unos segundos, el tiempo suficiente para recordar todo, sin decir nada. Ella bajó la mirada. Yo me equivoqué. No respondió más, y yo tampoco, no porque no doliera, sino porque ya no era necesario. Hay disculpas que llegan tarde, y hay heridas que no necesitan palabras para osejar si seguí mi camino. Con paso firme, con el corazón ligero, porque entendí algo muy importante. El dinero.n o hace superior a nadie, solo revela quiénes somos. Cuando creemos tener poder, la verdadera riqueza no es lo que se muestra, es lo que permanece. Cuando todo se pierde. Nosotros lo perdimos todo, menos el respeto por nosotros mismos, y eso nos salvó. Si alguien que escucha esta historia alguna vez fue humillado, si alguien te hizo sentir pequeño, insuficiente, menos, recuerda esto: nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a decirte cuánto vales. El dinero va y viene, la posición cambia. Las personas se van, pero el carácter sí queda. Y esa fue la herencia más grande que le dejé a mi hijo. Numa cuenta bancaria, numa casa grande, sino la certeza de que nunca, nunca debe bajar la cabeza. Ante nadie, porque al final la verdadera riqueza. O se hereda, se construye,